Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de la entrevista de la semana desde los estudios audiovisuales de la Universidad de Antofagasta y por la 99.9, la radio universitaria. Hoy nos acompaña Dagmara Vizquel. Ella es directora de la Bienal Internacional de Arte Contemporáneo SACO y una gestora cultural muy conocida en nuestra ciudad. Bienvenida, muchas gracias por acompañarnos hoy. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, el tema que nos convoca es precisamente el inicio de la versión 2023 de la Bienal. Quisiera que nos contaras, porque este año viene centrada en los 50 años del golpe, ¿por qué se escogió este tema y cuál es la idea de trabajar en torno a esta temática que es tan importante para el país, ¿cierto? Así es. Justamente consideramos que es un deber de los artistas, curadores, gestores, sumarnos a esa conmemoración porque hay dudas sobre la continuidad de la memoria. Tenemos cierto temor frente al olvido, frente a la deformación. Entonces es tremendamente importante que en momentos de tanta violencia o de diferente tipo de violencias retomemos la historia local y la transformemos, y eso es el caso de la Bienal Golpe de ese año, en un eje principal que invita a artistas de todo el mundo, dentro de eso también por supuesto chilenos, para reflexionar sobre la violencia como un fenómeno de ser humano que se expresa de diferentes maneras y que nos parece que con el desarrollo civilizacional, cultural, podamos de alguna manera erradicarlo. Y lamentablemente la historia demuestra que no es así. Yo hago un puente entre lo que sucedió hace 50 años en Chile y lo que está sucediendo en ese momento en Ucrania, donde de verdad en Europa hemos pensado que después de la Segunda Guerra Mundial tenemos una vacuna puesta tan fuerte que es absolutamente imposible que suceda otra guerra más. Y hoy en día estamos viendo cómo la gente está muriendo, gente inocente, hay víctimas todos los días, incluyendo niños, y eso es tremendo. De otro lado, estamos observando la violencia frente a los animales, medioambiental, sigue la violencia contra la mujer en muchísimas familias. Tenemos muchísimos tipos de discriminaciones a diferentes niveles en Latinoamérica, en Chile, en el mundo, y también los jóvenes, y no tan jóvenes ya, son cada vez más víctimas de violencias, esas asépticas yo las llamo, a través de la pantalla, que a veces no tienen cara, que a veces ni siquiera tienen nombre, que son anónimas, todos los hates, todas las funas, los gestos que, si bien es cierto, ya no son brutales de manera literal, ya no provocan golpes en nuestra piel, pero provocan golpes a veces mucho más dañinos y más difíciles después de sanar. Y es ahí donde van a participar incluso alumnos de enseñanza media para contarnos cómo ellos, nativos absolutamente de todo tipo de pantallas, viven y se defienden y tratan de superar ese rasgo humano que es absolutamente universal. ¿Cómo fue entonces la respuesta de los y las artistas cuando se abre la convocatoria a participar de esta Bienal? ¿Recibieron muchas postulaciones? ¿Cómo fue eso? ¿Con qué ideas se encontraron? Sí, hemos recibido como siempre la convocatoria internacional para el Muelle. A pesar de que son ya 13 lugares diferentes donde va a exponer los 77 artistas ese año, así que la Bienal crece, pero siempre Muelle es lo más emblemático, que atrae más público, más medios de comunicación, y de verdad es impresionante ver cómo artistas de todo el mundo sueñan para venir a Antofagasta y poder exponer en el Muelle. Así que también nos llegaron cientos y cientos de postulaciones para esa edición y hemos seleccionado, como siempre, con jurado internacional a 7. Y fíjate que cuando ya se cerró el veredicto,
yo me di cuenta que a pesar de que habían postulaciones de todo el mundo, es la primera vez que van en el muelle exponer solo latinos. Y empecé a reflexionar, ¿qué pasó? ¿Será casualidad? Y no. Ese continente es el continente, podríamos decir, más golpeado. Con más golpes son actos brutales, normalmente con uso de fuerzas militares del Estado que paradójicamente hemos creado y hemos elegido y estamos financiando para que nos proteja, y es el Estado mismo que se pone a nombre de supuesto bien para la sociedad en contra de la sociedad misma de manera brutal, y ahí suceden diferentes tipos de estallidos y golpes. Y es aquí, donde justamente tenemos la mayoría de esos casos. Las historias de países latinoamericanos están llenas de golpes, mientras cuando Europa es continente de guerras, de lucha con el otro. Aquí es continente donde frecuentemente la mayoría de los casos es la lucha con el prójimo, con el hermano. Y eso es, creo, también para mí un aprendizaje y un punto de reflexión. Y es ahí donde también después hemos conversado con los artistas, los hemos invitado para decirnos qué les ha inspirado, y cada uno tiene diferente mirada. Eso es importante. Lo que te quería contar, que hay 5 mujeres y 2 hombres de los seleccionados para el muelle, y entre la menor y la mayor hay exactamente medio siglo. También han pasado cosas muy simbólicas ya ese año, aunque la Bienal todavía no ha empezado. Entonces, abarcan perfectamente 3 generaciones. Y eso también es importante, porque no es lo mismo cuando uno tiene 20 que cuando tiene 50, que cuando tiene 75, sentir violencia y pertenecer a ciertas épocas, a generaciones que han vivido ciertas cosas, ¿cierto? Entonces, tenemos la artista mayor de sobre 70 y la menor tiene exactamente 50 años menos. Como ambas y todos los que vienen en el medio de la edad van a hablarnos sobre la violencia, eso también es fascinante. Y específicamente las actividades que van a ocurrir en el muelle, de estas distintas generaciones que van a hablar en torno al mismo tema, desde su experiencia, que han de ser muy distintas, ¿cierto? Sí. Si nos pudieses contar quiénes son estas artistas y estos artistas que van a estar presentes ahí. Bueno, son 77 artistas, así que yo invito de verdad a la página bienalsaco.com. Tenemos programa completo, página generada para cada artista, de dónde viene, cuál es su formación, cómo trabaja, porque resulta imposible que los mencionemos a todos y tampoco quiero hacer grandes selecciones. Lo que voy a decir de repente en orden cronológico. Vamos a inaugurar la Bienal el día 20 en Fundación Minera Escondida con 2 artistas de Europa del Este. Artista húngara, Nicolet, y Stefan de Eslovaquia, que trabajan grandes esculturas entre metal y tela. No tenemos mucha obra escultórica de escultura contemporánea en Chile, obras que nos envuelven, que nos emocionan, que usan forma, usan color, así que es la primera inauguración que vamos a hacer. El 22 a media mañana nos encontramos en el Parque Ruinas Huanchaca, que es el lugar con más cantidad de artistas. 10 artistas, 8 obras, porque algunos trabajan en duplas, de muchísimos países, de Alemania, de Polonia, de Brasil, de Chile, de Islandia, y otros que van a ir participando ahí y exponiendo desde fotografía, por site specific, por intervenciones y arte sonoro. También raramente presente tenemos una obra que sugiere ruptura de rocas en uno de los rincones exteriores del museo, y también van a haber obras exteriores. Después vamos el día viernes de la próxima semana, el 23, vamos a estar en el Museo de Antofagasta con una exposición muy especial
especial de Guillermo Vessosi, pero no solo. Él ha trabajado durante 3 años con Eduardo Unda de Universidad de Antofagasta, gran divulgador, diría yo, de astronomía. Yo creo que mucha gente ya en Antofagasta se ha interesado por astronomía, se ha interesado por lo maravilloso que tenemos aquí en esa región, ese territorio tan privilegiado. Y es ahí donde ellos han trabajado juntos, pero quiero subrayar que normalmente parece que los artistas extraemos información desde ciencia, nos alimentamos desde lo científico, pero aquí lo más importante que se ha dado una relación simbiótica, porque fíjate que después de esos 3 años, Guillermo, junto con Eduardo, nos propusieron una acción performática desarrollada por los dos. Así que ahí el 24 a las 6 de la tarde, en la puerta del Museo de Antofagasta, vamos a poder apreciar cómo un reconocido científico y astrónomo se inicia en el mundo de arte haciendo una acción performática junto con el artista argentino. Poder generar plataformas de ese tipo de encuentros, vivimos en ese mundo tan cerrado, cada uno en su campo, poder cruzarnos, retroalimentarnos, eso es saco y a eso invitamos hoy el público de Antofagasta para que desde 20 de junio y hasta 14 de septiembre, así que hay tiempo, visite las exposiciones, hay mucho por ver en Antofagasta. Antofagasta se convierte en el polo de artes visuales de todo Chile para todo este invierno. Vamos a dejar el suspenso en torno a la actividad artística en la que va a estar participando nuestro académico Eduardo Unda para despertar un poco ahí la curiosidad y que la gente se acerque ese día a la biblioteca regional. Así es. Nosotros también tenemos un espacio que se abrió hace poco, un espacio que está abierto a la cultura, que es el Museo del Mar, en el campus Coloso. También van a haber actividades ahí, quisiera que nos contaras también un poco. Así es, uno de los espacios nuevos, ese año hay varios espacios nuevos, como el centro penitenciario femenino, como el centro de tortura y detención, Providencia, el espacio urbano y justamente Museo del Mar. Nosotros encantados porque, como mencionado antes, tenemos no solamente con Eduardo, tenemos una tremenda trayectoria ya y muy buena experiencia con los académicos de la Universidad de Antofagasta. Pero ahora es cuando la Universidad de Antofagasta entra al circuito expositivo Museo sin Museo con Universidad del Mar y ahí una artista australiana que vive en Holanda nos va a mostrar un maravilloso video que realizó cerca de los salares, concentrándose en los extremófilos y en general en esa vida que sabemos, los científicos nos dicen que existe, pero que nuestro ojo a veces al no ver desconfía. Y es ahí donde ella también trabajó con los científicos. Aquí contó con un tremendo apoyo. Nos va a también contar sobre ese apoyo y nos va a mostrar el resultado de la grabación en los salares cerca de Peine. Un montaje maravilloso que creo también nos va a sensibilizar sobre los paisajes, las naturalezas que tenemos, que sabemos que tenemos, pero a veces se insensibiliza el ojo y ver nuestro propio patio a través del ojo ajeno nos puede hacer súper bien. Muchas gracias, Dagmara. Quería preguntarte antes de terminar esta entrevista respecto a la Bienal en sí, que lleva tantos años ya, es parte de la agenda cultural de Antofagasta, de la región y también, por qué no decirlo, del país, en una disciplina que es el arte contemporáneo, que es de repente un poco no de las más populares de las disciplinas artísticas. ¿Cómo han logrado posicionarse de esta manera tan interesante durante todos estos años? Bueno, gracias por esa pregunta porque me gusta hablar de eso. Me encanta hablar de contenido, pero yo creo que también es súper importante subrayar que esa Bienal nace en 2012, todavía no como Bienal, como un evento mucho más chico, desde profundo conocimiento del contexto, la realidad
las fortalezas, las debilidades de ese contexto, de ese territorio, y se va moldeando, creciendo y adaptando, ocupando el potencial de esa gente, de esa tierra, de ese contexto. No es un proyecto, como yo lo llamo de repente, McDonald's. No es algo que ya se ha hecho en otras ciudades, como tenemos algunos eventos de ese tipo, que llegan replicándose. Saco es único. No hay otro lugar donde se realizaría esa receta, porque justamente se iba moldeando y se iba adaptando y se iba desarrollando cada uno de los elementos, viendo cómo se puede ir trabajando y cómo también reacciona el público. Eso es uno. Segundo, equipo de trabajo fijo y de planta. Lo voy a repetir porque estoy orgullosísima. Saco hoy en día, siendo autogestionado y tan lejos de la capital, en el centro minero, tiene 7 personas de planta de manera permanente. Eso no se hace con puras boletas, eso no se hace trayendo personas de Santiago para que se instalen aquí por una semana trabajando. Entonces, eso sin lugar a duda ha influido al posicionamiento y reconocimiento que hoy en día tenemos. Y tercer argumento es en la mediación. Nosotros desde la próxima semana vamos a tener 30 mediadores que pasado mañana empiezan una intensísima capacitación de 3 días, donde no solamente no se les cobra, sino que se les paga por participar y aprender. Entonces nosotros enseñamos y además les pagamos para que aprendan y después van a estar trabajando, conectando. Entiendas, eso es importante. No son especialistas del arte que van a decir, bueno, aquí tenemos el cuadro de tal artista y van a sumar conceptos muy sofisticados donde la gente no va a entender de qué están hablando. No. El mediador es el activador de reflexión entre la persona que puede no tener ninguna experiencia con el arte y la propuesta del artista. Es el encargado de generar de que suceda algo y simplemente arma conversación porque queremos conversar y después de la pandemia queremos conversar de manera directa cada vez más y nosotros generamos espacios donde ya no vamos a hablar que hay una oferta, donde que tenemos problema en el banco, donde hablamos de cosas de repente un poquito más trascendentales, que nos desconectan de problemas cotidianos, pero que nos conectan con cosas a cuales de repente no tenemos suficiente tiempo pensar y reflexionar y menos conversar. Entonces, mediadores van a estar en todos los espacios expositivos, van a estar esperando al público para que se acerque y les va a ayudar a conectarse con las propuestas que pueden ser de repente un poco herméticas, pero que lo preparamos de esa manera con el texto muro, con el mediador, que todo es accesible para todo público. Eso yo creo que son los 3 pilares: lo local, el estable equipo de trabajo y el respeto hacia el público local para ayudarles en construir el diálogo a través de la mediación. Muy bien, muchas gracias Dagmara por habernos acompañado hoy. Muchísimas gracias a ti, muchas gracias por la invitación y ojalá ese espacio que crezca porque tanto necesitamos también lo que dices sobre cómo se hace. Ustedes justamente apoyan en que la conexión entre el quehacer nuestro y el público sea real. Así que muchas gracias a ti. Bueno, y a nuestros auditores los dejamos invitados a revisar los próximos programas de la entrevista de la semana por las redes sociales de la universidad y también por la 99.9, la radio universitaria. Nos vemos.